En ocasiones las personas pueden tener muchas dudas sobre si tienen o no osteoartritis. Incluso, la palabra puede sonar un tanto complicada. Por eso, en este episodio de Vivir sin Dolor, el podcast, hablaremos sobre cómo identificar los principales síntomas que despiertan la sospecha sobre si se trata de osteoartritis. Mucho ojo, escucha tu cuerpo y toma atención a cualquier dolor o complicación que tengas al hacer algún movimiento. Recuerda que es muy importante tener un diagnóstico correcto y oportuno, y sobre todo que entiendas que es posible vivir sin límites, aún teniendo osteoartritis. Yo soy el Dr. Aurelio Sánchez, y de la mano de grandes expertos te guiaremos para que a través de tu espacio, Vivir sin Dolor, el podcast, aprendamos más acerca de la osteoartritis. Te invitamos a nuestro segundo episodio. Mucho ojo con estos síntomas. Puede ser osteoartritis. En esta ocasión compartiremos contigo los síntomas que nos dan indicios de padecer osteoartritis. Esta vez tengo el orgullo y el placer de contar con el doctor Federico Sandoval, el cual es médico cirujano y es especialista en osteoartrosis y enfermedades reumatológicas. Doctor, bienvenido. Gracias. Vamos a retomar. La doctora Araujo nos platicó acerca de la generalidad de la enfermedad osteoartrítica y nos habló de los principales síntomas. Doctor, nuevamente, ¿cuáles son? ¿Por qué podemos sospechar que tenemos o padecemos osteoartritis? Ok, hay síntomas que están descritos clásicamente en los libros y que son unos cuantos. Es rigidez matutina, es decir, cuando yo me despierto me siento tieso, y ahorita le vamos a explicar por qué. Puede ser dolor en la articulación, puede ser inflamación de la articulación, puede ser tumefacción de la articulación, es decir, se pone roja. Puede ser disminución de la capacidad de movimiento o dificultad para hacer movimientos específicos. La articulación puede estar caliente, etc. Estos son los síntomas que son descritos en los textos. Sin embargo, hay muchas otras manifestaciones que el paciente puede darnos y que aunque no sean las estrictamente cualificativas para hacer el diagnóstico, son muy orientadoras, como si uno hace una buena anamnesis, es decir, si uno le pregunta con cuidado al paciente. No es un paciente que sea la primera vez que le molestan las articulaciones. Casi todos los pacientes tienen estas historias un poco aberradas de que me dolía la rodilla, me duró 2 semanas, se me quitó solo. Pues ya no le hice caso porque estaba yo bien. A los 2 meses tenía yo molestias en el codo, pero igual me duró 2-3 días y se me quitó solo. Y al año me dolía un tobillo que me duró 1 mes y se me volvió a quitar solo. Es decir, son pacientes que tienen molestias menores que pasan solas y evidentemente no les prestan la atención que deberían, pero son antecedentes importantes. A ver, vamos a empezar. Esa rigidez matutina, ¿por qué se da? Que es uno de los síntomas clave en las osteoartritis. La rigidez matutina se produce cuando nosotros dormimos, producimos varios productos a través de la noche. Los más comunes conocidos son las hormonas, pero también más o menos hacia las 5 de la mañana se liberan unas sustancias que se llaman isoleucinas, que son proinflamatorias. Y por lo tanto, cuando despertamos hay rigidez de las articulaciones. Muchas personas dicen, me baño, hago ejercicio y se me quita. Sí. Aunque no haga nada, se le va a quitar. Más o menos la duración de esta rigidez no excede de los 30 minutos. Y estas sustancias proinflamatorias que son en favor de la inflamación, entonces, ¿para qué se liberan? Pues normalmente en el circadio tú tienes un ciclo en el que liberas hormonas, productos inflamatorios, productos antiinflamatorios, es decir, tienen una función un tanto restaurativa del cuerpo, aunque las proinflamatorias ya te hablan de un estado alterado, que están teniendo la molestia y están teniendo la respuesta a esta agresión. Entonces el organismo se defiende, pero se producen durante este periodo del 5 o 6 de la mañana, que es cuando está el REM más largo, y por lo tanto su efecto pues, es justo al despertar del paciente. Ahora, otros síntomas que son muy clásicos de la osteoartritis es esta es una enfermedad que duele cuando yo empiezo a moverme. Es decir, si yo estoy sentado o está sentada la señora con la comadre, están echando un café, platican, bla, 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 si están media hora sentadas y cuando se quieren levantar es cuando están rígidas. Es decir, dan 2-3 pasos con dificultad
Conforme van caminando, se va quitando la molestia y a los 30 pasos ya no les molesta. Entonces, ese es un síntoma muy clásico también, ¿no? Otra cosa que yo hago es, yo salgo a llamar al paciente a la sala de espera y me fijo en varias cosas. Primero, cómo se para de la silla. Okay. Hay gente que se para bien, pero hay gente que empieza a escalar los antebrazos, los recargaderas de la silla, que la vez que se levanta doblada y luego se endereza, que empieza a cojear. La otra cosa es que le ven la fascia, la cara. A mí los pacientes no me creen, pero yo les digo, ya le cambió la cara. Cuando están mejor les cambia la expresión, ¿no? Entonces, esos son más o menos los síntomas clásicos o bien descritos o conocidos o reconocidos por los libros. Hay muchos síntomas que no son, digamos que hay síntomas mayores, síntomas menores y síntomas aledaños, ¿no? Muchos de esos síntomas aledaños tú los vas reconociendo conforme vas viendo pacientes. Doctor, mencionó algo del descanso, ese sueño REM. ¿Qué es un sueño REM? ¿Y cómo puede alterar la calidad de sueño en lo que es la recuperación? Sí, claro. El paciente tiene, todos los animales pues tenemos un circadio, algunos somos diurnos, algunos somos nocturnos. Más o menos va preparando al cuerpo para estar en vigilia o estar en dormido. Y estar en dormido no es apagarse, de hecho el sueño es metabólicamente más activo que la vigilia. El sueño se organiza en varias etapas, que son 1, 2, 3, 4 de sueño lento y una quinta que se llama MOR o REM, que es de movimientos oculares rápidos, que es en donde se presenta el sueño, las ensoñaciones. Es decir, nosotros solamente soñamos cuando hay REM. Y nosotros tenemos más o menos 5 periodos de REM durante la noche. Entre más rápido nos dormimos, el REM primero es más cortito, el segundo más largo, hasta el quinto REM, que es el más largo de todos, y se presenta alrededor de las 5 o 6 de la mañana. Durante estas fases del sueño se van liberando sustancias que son restauradoras para el organismo, no solo para el cerebro. Y también se pueden producir algunas sustancias que no son tan restauradoras, como el caso de las isoleucinas. Pero lo curioso es que la gente que tiene osteoartritis tiene trastornos de sueño, porque aun cuando está dormida y se mueve, le duele la articulación, lo llega a despertar, entonces tiene despertares frecuentes. Entonces tienen patrones de sueño alterados. Y entonces eso es importante, entonces es un nuevo dato de que tú consideras dormir y descansar bien. Y si no están descansando bien, decírselo al médico. Decirle que no están teniendo un sueño adecuado, están muy tensos o tienen algún síntoma, algún dato que está limitando su calidad de sueño, porque esta puede ser la postura, ¿no? Sí, usualmente estos despertares se producen en los cambios de posición. Usualmente cuando vienen los cambios de posición es cuando vienen los despertares, que pueden ser despertares lo normales. Me despierto, vuelvo a cerrar los ojos y me vuelvo a quedar dormido. Okay. Al producir estos cambios de posición, los pacientes, sobre todo los de rodilla, tienen dolor y entonces el dolor los despierta y ya no se pueden volver a dormir, por lo menos no de manera inmediata, ¿no? Se presenta también con los de cadera. Paciente con enfermedad crónica se deprime y esa depresión produce trastornos de sueño. Tiempo total de sueño menor, una arquitectura desfasada. Cambios en su calidad de vida. Cambios en su calidad de vida. Entonces ya empezamos a reconocer los síntomas. Inflamación, crece la articulación, hay dolor, que es lo primero que reporta el paciente, hay problemas o rigidez. ¿Y la rigidez, doctor, es las reumas? Reumas para la gente es cualquier problema que tenga que ver con las articulaciones. Cualquier cuestión que afecte a las articulaciones y sobre todo que la gente piense que ya duró demasiado, le llaman reumas, ¿no? Pero puede ser. Las reumas no definen una enfermedad, define más bien una molestia articular. Ahora bien, estas enfermedades, estos síntomas, generalmente o el paciente piensa que serán con la edad, que no hay que preocuparse en etapas tempranas. ¿Es propia de los adultos mayores, de los viejitos? Okay. Este es un error que es realmente lamentable, ¿no? Usualmente todas las enfermedades tienen una mayor incidencia en la gente mayor. Esta es como decir tengo reumas, ¿no? O sea, la gente no quiere decir nada. Se considera por la misma gente y desgraciadamente por muchos médicos que es un problema que viene con la edad. Okay. Hay que diferenciar cuándo es patológico y cuándo es algo propio de la edad. Normalmente cuando nos hacemos viejos perdemos fuerza muscular, perdemos masa muscular, perdemos elasticidad y perdemos flexibilidad, pero no a un punto
ni que nos impida hacer nuestra vida normal, ni que nos duele. O sea, no hay libro que diga que la vejez viene con dolor. Cuando los síntomas se presentan en personas grandes, usualmente en este campo de la medicina nuestros pacientes son mayores de 50 años, pero no quiere decir que empezaron a los 50 años. La osteoartritis es una enfermedad que empieza a los 20, 22 años y que es una enfermedad extraordinariamente lenta, es la gotita de agua. Es como les decía, me duele el codo, se me quita, al mes me duele el tobillo, se me quitó, al mes me duele un hombro, se me quitó. Entonces, hay un punto en donde el daño articular ya es tan grande que empieza a hacerse constante. Y ese es más o menos 20 años después de que empezó la enfermedad, que es cuando te empiezan a llegar los pacientes, 50, 55 años. El paciente va porque le duele. No va a ir al médico cuando le duele algo y se le quita en 3 días o en 2 semanas, porque no lo considera enfermedad. Y estos factores, por ejemplo, en un joven que dice, pues si está a los 50, empezó 20, 30 años, puede haber la posibilidad que tenga un trastorno a nivel de los pies, de las rodillas, de la cadera. Pudo haberlo determinado anteriormente, quizás el tipo de calzado, los tenis, el ejercicio, impacto, no impacto. Okay. Hay un factor que es importante. La osteoartritis es una enfermedad familiar. Es decir, si tú tienes un paciente con osteoartritis y le preguntas, seguramente su mamá, una tía, la prima, la abuela, habrán tenido osteoartritis. Incluso, a veces es motivo un poco como de confrontación con el paciente cuando tú encuentras un nódulo, sobre todo el dedo chiquito, le dices, tienes un nódulo de Bouchard o algo, y te dicen, no, así lo tiene mi papá, así lo tiene mi abuelito. Bueno, pues así lo tiene tu papá y así lo tiene tu abuelito porque también tienen la enfermedad. Uh-huh. No es cuestión de herencia, es decir, sí es herencia, pero es una herencia de patología, no herencia de forma. Cualquier persona tiene 2 cargas que son muy importantes, la genética y el medio ambiente. La genética te dice a qué estás predispuesto, es decir, no hay nada que tú puedas hacer o evitar para callar esa carga genética. Tarde o temprano te va a pegar en mayor o en menor grado. El medio ambiente influye o favorece que se manifieste más temprano o de manera más intensa, o influye en que se manifieste de manera más ligera. Y el mismo medio ambiente influye también sobre las enfermedades. Hay pacientes que las manifestarán más de acuerdo al medio ambiente que tienen, que se ejerce sobre sus genes. La otra es las actividades físicas, y aquí hay una gran controversia porque hay muchos artículos que dicen que ciertas profesiones te ponen en riesgo, pero también hay artículos que dicen que no es cierto. Las profesiones de riesgo en Estados Unidos se consideran los mineros, los leñadores, la gente que hace construcción pesada, es decir, los barcos y estas cosas. Y ahí han hecho una correlación que obedece un tanto a las prestaciones de trabajo. Pero también tenemos información que es muy interesante en cuanto al deporte. Tenemos 2 datos que son realmente muy interesantes. En promedio tiene una vida útil en su chamba de 12.3 años, es decir, se retiran relativamente jóvenes, aunque han practicado este deporte u otro por muchos años. Y al momento del retiro, el 48% de los jugadores de fútbol americano tienen osteoartritis de rodilla. Jugadores que están en activo, que es altísimo. ¿Y por qué me digo que es altísimo? Porque normalmente nosotros decimos como reumatólogos, la osteoartritis te afecta los dedos, las rodillas y las caderas, la espalda baja. Los demás se respetan. No es cierto. O sea, es muy común que el paciente te llegue con problemas de hombro. Y es muy raro que te llegue con pacientes con problemas de tobillo. Yo cuando me llega un paciente con problemas de tobillo tiemblo porque son muy difíciles de controlar. Sin embargo, es claro que ciertas actividades favorecen terriblemente la osteoartritis, una que consideramos rara, la del tobillo, ¿no? Es el caso de los basquetbolistas profesionales. Ok, doctor, entonces la actividad física no necesariamente nos va a desaparecer la enfermedad. Entonces aquí entramos a lo que es el impacto, el traumatismo. ¿Qué pasa entonces aquí? La lesión más clásica y en nuestro medio, que es el fútbol, el deporte más socorrido, es la ruptura del ligamento cruzado anterior, que habrán oído en infinidad de futbolistas, que rompió el ligamento cruzado anterior. Y esto implica una reparación quirúrgica, muchas veces incluyendo injertos cadavéricos, y se repara la rodilla.
a pesar de que la rodilla sea reparada perfectamente desde el punto de vista técnico, funcione, se recupere, etc., este grupo de pacientes tiene un riesgo de desarrollo de osteoartritis de rodilla muchísimo más alto que alguien que no se lesionó la rodilla. O sea, hasta el 60% pueden desarrollar una osteoartritis de rodilla a mediano plazo. Otro tipo de lesiones, evidentemente, si hay fracturas que interesan la articulación, son favorecedoras de osteoartritis. Entonces, ¿la actividad física es buena? Sí, claro que es buena. ¿Es saludable? Sí. ¿Es sana? No. Cuando nosotros hablamos de actividad física en un paciente que ya tiene osteoartritis, no estamos hablando que haga deporte, no estamos hablando que haga ejercicio, estamos hablando de actividades físicas diseñadas para mejorar la función de una articulación en específico. Es decir, no le mandamos ejercicios de fortalecimiento para el bíceps, le mandamos ejercicios de recuperación, fortalecimiento, estabilización, flexibilidad de una rodilla o de una cadera. No lo mandamos a correr al parque. Ya si después de eso, de esa terapia que ya hablaba yo, que es la no médica, el paciente puede ir a hacer jogging, pues adelante, ¿no? Pero, es decir, si yo hago jogging, ¿me va a mejorar mi articulación? No necesariamente. ¿Me la puede poner en mayor riesgo? Sí. Entonces sería ejercicio recomendado, un experto, adecuarlo a cada individuo, y hablamos entonces ya de un tratamiento: prevención, atención, diagnóstico, ejercicio, actividad correcta y dieta, que ya veamos en el anterior capítulo con la doctora, evitar la obesidad. Y por último, ¿qué tratamiento? Bueno, mira, el tratamiento, como te dije, en todo el mundo se trata igual la osteoartritis, o debería de tratarse igual, porque está bien estipulado, sobre todo por la Academia Americana, sobre todo por la Liga Europea contra la Osteoartritis, y hay como 2 capítulos de osteoartritis. Uno es el tratamiento del paciente que llega al consultorio con dolor, que es el motivo por el cual va el paciente al consultorio, aunque yo siempre les digo, el dolor es lo desagradable, es lo que lo hizo venir conmigo. Su problema no es el dolor. El dolor yo lo voy a continuar. Su problema es la discapacidad que le va produciendo la enfermedad. Entonces, cuando te llegan en fase dolorosa, ahí está este triple esquema que se llama, en que debes usar paracetamol, algún antiinflamatorio no esteroideo de preferencia y algún analgésico. Este antiinflamatorio y no esteroideo se recomienda, que a mí no me gusta, que sea tópico para evitar la irritación gástrica. Yo prefiero darlo de manera oral y te voy a decir la razón. Cuando a ti te mandan una pomada, primero, es muy difícil que el paciente se ponga la misma cantidad de pomada siempre. Claro. Para empezar, tú no le dices, tú le dices, póngase la pomada. ¿Cuánto tiempo? ¿Cada vez? ¿Cada cuánto? 4 veces al día, 3 veces al día, dependiendo de lo que le den. Pero no tienes una regleta, hay pocas pomadas que traen un dosificador, ¿no? Entonces el paciente, para él un dedo puede ser un dedo, y puede ser un dedo, y puede ser un dedo de un chorrito delgadito, o puede ser un dedo de un chorro, ¿no? Y el paciente, cuando tú le das una pomada, no lo considera como un medicamento, lo considera un remedio. Entonces, si tú le dices, eso le va a quitar el dolor, y el paciente ya se puso la pomada y no le quitó el dolor, se va a poner más pomada. Y tú no tienes realmente control sobre la cantidad de medicamento que está usando. Y ese medicamento se absorbe igual que si lo tomas, ¿no? Claro. Probablemente no te irrite el tracto digestivo directamente, pero sí te lo va a irritar a la larga indirectamente, porque el efecto no es mecánico, es químico. Claro. Entonces, por esa razón es que yo no uso las pomadas. Entonces, eso es lo que se conoce como triple esquema, y es lo que debe usarse en la fase aguda, y se dice que no debe de exceder los 3 meses. El otro tipo de tratamiento es el que hablábamos, el alterno, que ya dije yo, no es dar hierbas, no es dar tés, no es dar infusiones, no es usar marihuana. Es decir, el alterno de los CISADOAs, es decir, los medicamentos de acción lenta que pretenden modificar o retrasar el curso de la enfermedad. Y estos son medicamentos que no hacen efecto de manera inmediata, les toma mucho tiempo hacer el efecto. El efecto se va a obtener más o menos después de 3 meses de tomarlo, pues que vas al tratamiento agudo. Si el paciente te llega sin síntomas, bueno, pues te puede decir, pero tienes que explicarle que no va a sentir ninguna mejoría
por lo menos en 6-8 semanas, ¿no? Y que la mejoría va a ser paulatina y que el tratamiento es a largo plazo. El tratamiento lo que busca aquí es, 1, evitar que el deterioro progrese. 2, permitir que el paciente pueda volver a hacer cosas. De hecho, el tratamiento en general tiene 3 cosas como objetivos: quitar el dolor, evitar la progresión y permitirle al paciente volver a hacer cosas que ha dejado de hacer. Recuperar la calidad de vida. Pues con esto hemos revisado los tratamientos, nos ha dejado más información el doctor acerca de cómo atendernos y cómo prevenir la evolución de la enfermedad. Doctor, pues muy amable, es mucha información, vamos a tener la oportunidad de platicar en un siguiente capítulo con usted, precisamente ya en específico de los tratamientos. Sí. Le agradezco nuevamente su presencia aquí. ¿Dónde lo podemos localizar? Díganos. Pues les dejo rápidamente mi teléfono, es lo más fácil, es 5555, o sea 4 veces 5, 44-2542, y con mucho gusto tienen preguntas. Si no me localizan, me dejan recado y seguramente yo me comunico con ustedes. El consultorio está en Coyoacán, sobre la calzada. Pues muchas gracias, doctor, y no olviden visitar nuestra página Vivir Sin Límites. Damos cierre a este capítulo. Tendremos la siguiente participación con el doctor Sandoval en un futuro podcast donde hablaremos precisamente de los tratamientos y cómo controlar y tratar la osteoartritis. Soy el doctor Aurelio Sánchez, muchas gracias por acompañarnos y que tengan un excelente día. Pues como siempre, es un gusto platicar con nuestros expertos. Recuerden siempre, antes de iniciar cualquier tratamiento, no ir con la comadre, no ir con el internet, vayan al médico. Reciban una consulta, que les den un tratamiento de un experto y que sea reconocido y recomendado por las sociedades médicas. Me despido de ustedes, soy el doctor Aurelio Sánchez. Síganos en nuestro podcast Vivir Sin Dolor y en la página vivirsinlimites.com.mx. Quedo a sus órdenes, lo mismo que nuestros invitados. Que tengan muy buen día.